En esta primera pregunta nos hablan del manejo tubular de las distintas sustancias en la nefrona. La nefrona es la unidad estructural del riñón que, como sabéis, empieza con un ovillo capilar que provoca un ultrafiltrado a la cápsula de Bowman. El ultrafiltrado pasa al túbulo contorneado proximal, de ahí al asa de Henle, túbulo contorneado distal y finalmente túbulo colector. El asa de Henle tiene dos porciones. La porción descendente o porción fina del asa de Henle es permeable al agua e impermeable a solutos, y en cambio la porción ascendente es permeable a solutos e impermeable al agua. En el riñón, a nivel glomerular, se produce la filtración glomerular. Se filtran aproximadamente 120 mililitros minutos, lo que equivale a unos 180 litros de agua al día y aproximadamente 1 kilogramo de cloruro sódico al día, de los cuales apenas se elimina 1 litro de orina y el 1% del sodio filtrado en función de las necesidades corporales. Para conseguir esto, la nefrona está especializada en el manejo del agua y del sodio. El manejo del resto de las sustancias viene un poco supeditado al manejo tubular del sodio. En cuanto al sodio, la mayor parte se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, donde se reabsorbe aproximadamente el 65% del sodio filtrado, en condiciones isoosmóticas, es decir, se reabsorbe la misma cantidad de agua que de sodio. En el asa de Henle se produce reabsorción de aproximadamente el 30% del sodio filtrado y el 25% del agua filtrada, con lo cual se genera una orina hipoosmolar más diluida que el plasma. A continuación, en el túbulo contorneado distal se produce la reabsorción de aproximadamente el 4 o 5% del sodio filtrado a dos niveles. En el túbulo contorneado distal, porción más proximal, se provoca reabsorción de sodio acoplado a expulsión de calcio y aproximadamente da cuenta de un 4% del sodio filtrado. En el túbulo contorneado distal, en su unión con el túbulo cortical, se provoca reabsorción de sodio acoplado a expulsión de potasio dependiente de aldosterona, que da cuenta de un 1 a 2% del sodio filtrado total. El túbulo contorneado distal es impermeable al agua y por tanto en esta zona no hay reabsorción de agua y se genera una orina todavía más hipoosmolar, es decir, más diluida. El agua se reabsorbe en el túbulo colector, mediado por la hormona antidiurética. Por tanto, podríamos decir que la reabsorción del agua y el sodio se realiza fundamentalmente en el túbulo contorneado proximal, donde se reabsorbe el 65% tanto de agua como de sodio filtrados. Sin embargo, la regulación final del agua en orina tiene lugar en el túbulo colector mediado por hormona antidiurética, y la regulación final del sodio en orina tiene lugar en el túbulo colector cortical mediado por la aldosterona. Con lo que podemos decir también que la regulación del sodio en orina depende del túbulo contorneado distal y la regulación del agua en orina depende del túbulo colector. El resto de iones se reabsorben fundamentalmente en el túbulo contorneado proximal, con la excepción de magnesio y yodo, cuya reabsorción es fundamentalmente en el asa de Henle. Aproximadamente el 90% del potasio se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. También hay una importante reabsorción de potasio ligada a sodio en la porción ascendente del asa de Henle. Y finalmente tenemos expulsión de potasio ligada a la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal. La expulsión de potasio ligada a sodio no es para regular el potasio, sino que depende de la regulación corporal del sodio. Cuando el organismo necesita regular el potasio, lo que actúa es la angiotensina sobre el túbulo contorneado proximal, aumentando la reabsorción de potasio. El bicarbonato también se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Sin embargo, la concentración final de bicarbonato plasmático depende de la acción del túbulo contorneado distal, donde existe un intercambiador de potasios y protones, de tal forma que ante la expulsión de potasio se provoca un intercambio con expulsión de más protones y por tanto descenso del pH urinario y aumento del bicarbonato sérico. Es decir, el túbulo contorneado distal genera nuevos bicarbonatos que pasan a la sangre. Así,
La reabsorción del bicarbonato filtrado ocurre en el túbulo contorneado proximal, mientras que la regulación del bicarbonato sérico ocurre en el túbulo contorneado distal.